El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. En el Diván de Chus abordamos una cuestión que tratábamos ya en el primer episodio, creo recordar, nuestra amiga la ansiedad. Pero hoy vamos a centrarnos en cómo afecta esta patología a los jóvenes. ¿Por qué? Muy sencillo, cada vez son más las chicas y chicos, según algunos estudios, que padecen cuadros de ansiedad, que pasan por esta situación nada agradable y que tanto nos descoloca, o al menos esa es la sensación que tenemos. Hola, Chus, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, lo que sea. Lo que sea. Allá cada cual cuando escuche el podcast. Exacto, perfecto. Oye, la ansiedad en los jóvenes, en nuestros adolescentes, ¿es cierto que cada vez hay más chicos y chicas con ansiedad? Pues es cierto porque se da la casualidad que yo, que normalmente hago psicoterapia de adultos y de pareja, últimamente tengo en consulta también a los hijos adolescentes de estos pacientes míos, incluso gente que llama pues pidiendo cita para estas edades, y efectivamente se pone de manifiesto que cada vez es más la edad de inicio con procesos de ansiedad es más temprana, podemos decir alrededor de los 15 años aproximadamente. ¿Y por qué pasa esto? Pues yo creo que intervienen varios factores en lo que yo he podido observar. Creo que hay un nivel de perfeccionismo y exigencia excesivo, incluso poco realista. Por un lado por parte del medio, pero por el otro lado también por parte de las familias. Y empieza ya esto antes. Hoy en día los niños más pequeños incluso, además de el tema escolar que tengan, pues ya desde bien pequeñitos se les mete cantidad de actividades extraescolares. Incluso dentro del tema escolar el grado de exigencia ha cambiado mucho. Es muy típico ahora pues ir a colegios bilingües, hacer bachilleratos americanos, por ejemplo. Además de esto hay que hacer deporte, además de esto hay que hacer un montón de actividades aparte. Y luego el grado de el grado de exigencia, bien del medio o familiar, implica que la concienciación de esos niños respecto de su desempeño lógicamente también se vuelve tremendamente autoexigente. Entonces yo tengo que ser un niño o una niña pues con unas notazas, porque además en esta época, en la adolescencia, es cuando realmente cobra sentido la comparación con los iguales, o sea, el medio social de los amigos. Entonces, claro, siempre pues yo quiero ser el más listo de la clase, o si por ejemplo el líder del grupo, él o la, ¿vale?, saca notazas, pues yo también quiero sacar notazas. Luego es muy habitual también hacer intercambios en colegios ingleses, intercambios en otros países. Los veranos también se hacen campamentos de idiomas. O sea, todo va dirigido a la búsqueda de una excelencia académica que desde mi punto de vista a veces es exagerada, porque está muy bien, lógicamente, pues tener un rendimiento académico fantástico, pero también hay que jugar, hay que innovar, hay que favorecer la creatividad, hay que desarrollar la inteligencia emocional, no solamente la intelectual, y esa especie de presión o de autoexigencia, pues evidentemente lo que hace es como una losa que aplasta a estos chicos y que crea mucha ansiedad. Y hay que tener tiempo, perdona, también para aburrirse. Bueno, eso no se sabe lo que es. Es más, se da la paradoja de que cuando un chico de estas características no tiene que hacer, que es raro, o sea, hay siempre miles de cosas que hacer. Cuando no tiene que hacer, no sabe qué hacer. Entonces se aburre
no sabe manejar el aburrimiento. O sea, el aburrimiento se vive, más que aburrimiento, la inactividad se vive como una losa. Entonces, siempre se está buscando cosas para hacer. Bueno, esta tarde, no sé, tengo que llamar a alguien, tengo que quedar con alguien. Los tiempos de soledad no se sabe, no se tiene, no se sabe qué hacer. Y luego también los modelos parentales son igualmente exigentes, porque tenemos los padres, muchas veces somos una pesadilla también de hiperactividad profesional a todos los niveles. Entonces, digamos que de alguna manera es un factor de aprendizaje que desde bien pequeño se transmite de padres a hijos, y está padres ansiosos, hijos ansiosos. Y luego hay otro factor que quiero apuntar también, que me parece muy importante, y es el tema de las redes sociales. Ahí va yo ahora mismo, sí. El tema de las redes sociales implica que hay una exposición al medio, y lógicamente todos tenemos que ser altos, guapos, ricos y famosos, ¿no? Entonces tenemos que tener además 100.000 me gustas, toda esta historia. Es cierto que siempre ha existido un modelo de belleza y de imagen. Antes era más en las chicas, por ejemplo, ahora no, ahora es más en las chicas, ni más ni menos, es prácticamente igual en los chicos que en las chicas, pero esto ya se expone. Entonces, como se expone a través de las redes, ahí viene la comparación, a quién tiene más me gustas, quién no. O sea, los chicos jóvenes se hacen books como si fueran modelos, ¿vale? Entonces llega un momento que esta herramienta de bolsillo, por decirlo así, pues todavía incrementa más esa ansiedad. Realmente no es un problema de las redes en sí mismas, es un problema del mal uso que se hace de ellas, pues como por la pornografía, por ejemplo, siempre ha existido. Ahora hay un problema que yo estoy detectando increíble, y es que el mal uso de la pornografía a edades muy jóvenes pues está dando como consecuencia graves problemas sexológicos que tienen su origen en un comportamiento ansioso. Y como los chicos no tienen formación para explicarse qué les está pasando, incluso a veces llegan a autodiagnosticarse de cosas que no tienen ninguna relación con problemas sexológicos. Por ejemplo, otro día me decía una chica que era asexual, simplemente porque tenía una relación tóxica y no podía tener sexo, ¿no? O otro chico que es un gran consumidor de porno, pues decía que tenía problemas de impotencia y que esto era derivado, lógicamente, del consumo del porno, y se estaba planteando la posibilidad de que fuera gay. O sea, es que de verdad que son cosas increíbles, y que todo viene de un mal uso de Internet, de las redes, y luego también de muy poca formación personal, que yo ahí también lanzo un lazo a los padres que no se preocupen tanto por el tema académico, ¿no? Que quizás no, con total seguridad la inteligencia emocional es mucho más importante, que sea una educación en valores, que ellos aprendan a decir que no, aprendan a manejar las cosas de la manera adecuada, y si uno tiene un mínimo de formación personal, fenomenal, pero si no, pues va dando tumbos, todo es una presión excesiva, y de ahí viene el tema de la ansiedad. Claro, pero yo entiendo que los padres se preocuparán de educar a sus hijos de manera emocional si ellos también tienen esa educación, porque si no la han adquirido ellos, o si no saben que puede adquirirse con el tiempo y que eso se educa, poco podrán hacer por los hijos. Ya, por eso decía antes, padres ansiosos, hijos ansiosos. Claro. Habitualmente, la mayor parte de las veces, los padres no tienen esa educación emocional. De hecho, los hijos arrastramos, y me incluyo porque yo también soy hija, muchos patrones parentales. En psicología llamamos patrones a una conducta disfuncional que se repite prácticamente de una manera automática, porque está totalmente interiorizada en el sujeto, lo aprendes de pequeña porque tus padres lo hacen así, lo has vivido así, para ti eso es lo normal, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona con un nivel de autoexigencia, tú como padre, ¿no? O yo, y me paso las 24 horas del día trabajando y no juego con mis hijos y no me ocupo de su inteligencia emocional,
o de hacer deporte, por ejemplo, ¿no? O sea, llevo a mi hijo a hacer judo. Ostras, pero ¿por qué no coges a tu hijo y te vas con la bici o con los patines o juegas y nadas con él, haces cosas? O sea, que todo es mucho más sencillo, ¿no? O no tenemos tiempo, la dichosa paridad, ¿no? Profesional entre padres y madres. Entonces, los hijos aprenden a absorber ese modelo parental y, lógicamente, pues también suelen tener la misma ansiedad que tienen los padres. Y esos capítulos de ansiedad, esa angustia, hablamos de adolescentes, pero me gustaría también trasladarlo a la etapa posterior a la adolescencia, a esos jóvenes, a esos chicos y chicas entre 20 y 30 años que están o que se han iniciado en el trabajo, que están en plena época de darlo todo laboralmente y cuya exigencia les lleva también a presentar esos cuadros de ansiedad, ese exceso de responsabilidad, ese querer abarcarlo todo, ese terminar a las tantas de trabajar y tener después que llevarte el trabajo a casa. Eso también genera muchos cuadros ansiosos, ¿no? Totalmente, totalmente. Los niveles de ansiedad que hay ahora mismo en la población adulta son totalmente elevados. Tengo aquí unos datos de la Encuesta Nacional de Salud de ENSE del 2017, donde dice que 1 de cada 10 personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada de algún problema de salud mental y que la ansiedad crónica afecta al 6,7% de la población. Entonces, dividido aproximadamente en 9,2 las mujeres y 4 los hombres. Entonces, son sin contar la cantidad de casos sin diagnosticar que existen, Exacto. Que hay un montón, ¿vale? Ni los casos de ansiedad puntuales, porque también tengo que decirte que, por ejemplo, muchos de los adolescentes no hablan de estas cosas, no saben qué les pasa. Claro, porque no saben detectar que están pasando por un cuadro de ansiedad, ¿entiendes? Claro, se siente mal, tengo angustia, o incluso, por ejemplo, muchos de los trastornos de alimentación que son típicos en la adolescencia se da también por todos estos cuadros. Entonces, siempre, incluso hay muchos de mis colegas que ponen la atención, como yo digo, en la punta del iceberg, ¿no? Que es una anorexia. Desde mi punto de vista, si no sabemos exactamente cuál es la etiología y cuál es la base de fundamentación de esa patología o de esa alteración, pues el cuadro no se va a curar. Esto es evidente. Son, vamos a decirlo así, ansiedades malentendidas. Y eso, pues hay que llegar al fondo de la cuestión. Tiene que ser un profesional de la psicología el que se ocupe de esto. Claro, pero para llegar a eso hay, lo primero de todo, que saber detectar el cuadro de ansiedad, que lo que estás padeciendo es una crisis de ansiedad. Eso hay que ser consciente y no siempre se es. Me gustaría que describieras, Chus, un cuadro de ansiedad, cómo se presenta físicamente, qué te pasa por el cuerpo. A ver, una cosa es una crisis de ansiedad. Y otra cosa es tener síntomas de ansiedad. Son temas distintos, ¿vale? Sí. Entonces, la crisis de ansiedad es cuando ya se han traspasado todas las barreras y la ansiedad ya se ha acumulado de tal forma que surge la crisis de ansiedad. La ansiedad es como, no es nada a lo que temer en contra de lo que la gente piensa, porque la gente tiene una crisis de ansiedad y se asusta fundamentalmente porque no sabe qué le ocurre y no sabe manejarlo, ¿vale? Primero, hay que saber de dónde viene esa ansiedad. La ansiedad, desde mi punto de vista, hay dos factores importantes. Una es el factor desencadenante, que suele ser ambiental, pero se da en tipos de personalidad ansiosos. Por ejemplo, la típica persona preocupada. Es una persona ansiosa, que está siempre, bueno, pues como la misma palabra indica, preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Entonces está siempre pensando en el futuro, en el ¿y si me pasa esto? ¿Y si me sale mal el examen? ¿Y si no tengo tiempo de estudiar y no sé qué? ¿Y si pierdo el partido de baloncesto? ¿Y si mis padres me van a montar una bronca horrible? ¿Y si? O sea, el ¿y si, como yo digo, es el fantasma número 1. Entonces, si tú vives continuamente con fantasmas en tu cabeza, estás
incluso bueno, la respiración es una de las cosas que más se afecta, pero nadie es consciente de esto hasta que se da cuenta de lo que le está pasando. Entonces es muy normal que te llegue un paciente y te diga, es que tengo una angustia, es que tengo presión en el pecho, es que no dejo de darle vueltas a determinadas ideas a mi cabeza. Entonces ahí ya aprende a detectar si tiene o no tiene ansiedad, qué es lo que está pasando, por qué se siente, cómo se siente y por qué piensa lo que piensa. Porque la ansiedad la creamos nosotros a través de nuestra imaginación. La ansiedad no es una enfermedad de fuera que te toca y te jorobas. No, lo creamos nosotros con esos ISIS, con esos fantasmas que estamos anticipando, por supuesto todo lo negativo, porque si fuera lo positivo sería estupendo, pero claro, no tendríamos ansiedad, estaríamos de cine, ¿vale? Claro. Que eso es precisamente lo que diferencia una persona positiva y una negativa. La positiva siempre se pone en el lado del vaso medio lleno y siempre anticipa positividad. La otra siempre está temerosa de que pase. Entonces, si tú fijas tu atención en que esto va a ser terrible, ¿qué pasará? Que será terrible. Entonces, resumiendo un poco, son esos dos factores. Uno, las características de personalidad del sujeto. Repito, padres ansiosos, hijos ansiosos, ¿vale? Porque la personalidad tiene mucho que ver con los aprendizajes tempranos en el seno de la unidad familiar. Y por el otro lado, el factor desencadenante que puede ser pues en el medio social, profesional, de muy distintos ámbitos. Pero una persona tiene que saber qué es lo que le pasa, por qué le pasa y para qué le pasa. Porque somos nosotros quienes, involuntariamente por supuesto, provocamos esos síntomas. Y a continuación, evidentemente, si tienes esos síntomas, acudir a un profesional, como el caso de Chus, una psicóloga clínica. Pero imaginemos que a mí, que tengo yo esos síntomas físicos, que de momento estoy notando que me falta el aire, la respiración, que tengo una presión en el pecho que no había sentido antes. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Si es en el caso de un adolescente, o se lo aguanta, o lo comenta con los colegas, o lo comenta en su casa. Depende del grado de confianza que haya y de complicidad entre los padres y los hijos. Y en ese caso, lógicamente, como suponemos, y digo suponemos entrecomillado, que los padres tienen una mayor inteligencia emocional, saben más de la vida y tienen más experiencia, bueno, si hubieran hecho terapia sería maravilloso, porque ya sabrían y le dirían, pues vamos a ir a mi psicóloga, ya verás tú cómo esto aprendes a controlarlo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que cuando llega en la vida una cosa que nos pasa y que no sabemos lo que es que hay que acudir a un profesional de toda la vida de Dios. O sea, esto no es una cosa, no sé, yo si me duele una muela no voy a un dentista, no voy a un arrancador de muelas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues hija, pues no sé lo que te pasa, pues no sé, estás enferma. Vale que vayan primero al médico de primaria. Por favor, muchísimo cuidado con esto, porque ahora mismo, como no hay psicólogos en atención primaria, que lo llevamos demandando desde el Colegio Oficial del Psicólogo, mogollón, y no existen por falta de presupuesto. Puede haber a lo mejor uno en un centro de salud, pero eso está más como asistencia psiquiátrica. Es un tremendo problema eso, ¿eh? Ya lo sé. Entonces, no hay que tomar fármacos. Entonces ahora vas a primaria y lo primero que te dan es ansiolíticos y antidepresivos. Tela marinera, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por dos razones. Porque la ansiedad puede ser un síntoma o una enfermedad o un trastorno. Por ejemplo, el síndrome de ansiedad generalizada es un trastorno en sí mismo de ansiedad. Pero una depresión suele cursar también con síntomas de ansiedad. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial para saber cuál es el diagnóstico primario y secundario. Si es primario la ansiedad, tendría que tomar ansiolíticos, y si es la depresión, antidepresivos. Pero como en primaria, pues yo pienso que se hace lo que se puede, damos de todo, porque mal será. Como hay síntomas compartidos, mal será. Y yo tengo chicos y chicas que es que no tienen ninguna depresión. Si no está tratada, puede derivar en una depresión, porque lógicamente si tú no sabes lo que te pasa y estás mal hoy, mañana y pasado, pues entonces ya te agobias, el agobio puede derivar en un proceso depresivo, pero aún así hay que hacer un diagnóstico diferencial sobre el tipo de depresión que es, porque no todas las depresiones son iguales.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a olvidarnos del psiquiatra, del médico de primaria. Hay que ir a un psicólogo especialista en psicología clínica, no a cualquier profesional de la psicología, por favor. Y ya te dirá, porque a ver, llega una persona, yo soy máster en psicofármacos, lo utilizo lo menos posible, pero cuando se necesita, adelante. Si necesita fármacos porque esa persona ha tenido varias crisis de ansiedad, le ha lastrado su personalidad, o sea, tiene determinados problemas, pues evidentemente yo soy la primera que le digo, acude a psiquiatría, yo les mando un informe, estoy en contacto con psiquiatras y hacemos una acción conjunta. Pero aunque tomase fármacos, siempre, inexorablemente tiene que hacer un tratamiento psicológico para entender su ansiedad, saber de dónde viene y aprender a gestionarla. Porque tomas un fármaco, dejas de tener ansiedad. Muy bien, la ansiedad es miedo, no es ninguna otra cosa. Y es una emoción como otra cualquiera, como puede ser la tristeza o como puede ser la alegría. Tú no vas a eliminar de tu vida esa emoción, porque forma parte de tu bagaje emocional. Eso te iba a decir, claro. Para protegerte, el miedo es el instinto de supervivencia, ¿vale? Entonces, tomas unas pastillas, vale, muy bien, estás un poquito más relajado, muy bien. Pero si tú no aprendes a saber qué es lo que desata todo ese proceso, cómo es tu proceso cognitivo de pensamiento, por qué tú haces ese miedo anticipatorio, ante qué circunstancias, cuáles son las características de personalidad que están manteniendo o provocando esto. Si no elaboras cambios ahí y no aprendes a gestionar emocionalmente tu ansiedad, pues vas a estar toda la vida o tomando pastillas o teniendo crisis de ansiedad. Aprender a gestionar nuestra ansiedad, por lo tanto deduzco que tenemos que aprender a vivir con ella. Claro. Pero para siempre, a pesar de que yo crea que ha sido un episodio pues fugaz, que he tenido en un momento determinado de mi vida, que he atravesado una crisis determinada, boom, y tuve una crisis de ansiedad y después ya no he vuelto a tener. Mira, antes te comentaba que la crisis de ansiedad es cuando ya tu mente se ha saturado de enviarte síntomas de ansiedad y no le has hecho ni puñetero caso. La ansiedad siempre avisa. Una persona no pasa de estar bien a tener una crisis de ansiedad. Eso no ocurre. Hombre, no sé, claro. No vivimos en una sociedad donde haya de repente una bomba, yo qué sé, un miedo súbito porque pase alguna cosa terrible. Si es así, claro, puedes tenerla, ¿no? Pero en la vida cotidiana, esas ansiedades extremas no se ven en consulta habitualmente, ¿vale? Pero la ansiedad de la vida cotidiana, esa es la más puñetera, porque está ahí encima como un gusano machacándote la cabeza. Entonces, la ansiedad siempre avisa. La ansiedad hay que tomarla como nuestra amiga, no nuestra enemiga. Es como un semáforo rojo que tenemos en la cabecita, que cuando no actuamos o pensamos o sentimos de acuerdo a la situación, porque hay una disonancia cognitiva, aparece la ansiedad. Es como si tú quisieras, medio cuerpo tuyo quisiera ir para el norte y otro medio para el sur. O te sueltas de alguno de los lados o te partes, ¿vale? Pues ahí la ansiedad te está diciendo, oye, cuidado, que si sigues así vas mal. Cuidado, que vas mal. ¿Cómo te lo dice? Pues a lo mejor con esa sensación de agobia, con dificultades respiratorias, con parestesias en las extremidades, por ejemplo, con somatizaciones, caídas de pelo, alteraciones en la piel, procesos de acné. El bagaje es inmenso. Pero no pasa nada, tiramos, hasta que ya la ansiedad dice, mira tía, como no te enteras, pues te voy a dar ahí un jamacuco para que así te enteres o te enteras. Vale, entonces tienes una crisis de ansiedad que son todos los síntomas de ansiedad a lo bestia. No hay que tenerlos todos porque son muchos, ¿no? Pero empezamos con dificultad respiratoria, la gente piensa que va a tener un infarto porque tiene dolor en el pecho, entumecimiento de las extremidades, dificultad para tragar, por ejemplo, sentimiento de que no estás en ti mismo, de realización o despersonalización, mareos, desmayos, bueno, hay un montón de síntomas, ¿no? Raro es el caso que los tiene todos, pero sí muchos. ¿Ah, sí? Claro, entonces eso es una crisis de ansiedad, ¿qué haces? Vas al hospital. Vas al hospital, te dicen que tienes una ansiedad, te dan un ansiolítico, te relajas y ya está. Vale, muy bien. Pero si a ti te ha pasado eso, tienes que pensar, ¿y esto por qué me ha pasado? ¿Debido a qué?
si no es un profesional, es imposible que nadie te dé esta información, porque aun para los profesionales es una información que está como muy escondida, muy justificada. Incluso a veces yo me siento más que como psicóloga, como si fuera del CSI, porque la gente pues tiene sus neurosis y lo justifica y lo normaliza y se defiende y lo disfraza. Entonces hay que saber qué estoy haciendo yo mal, por qué voy a tener síntomas de ansiedad. Entonces, la ansiedad está ahí para avisarte que hay algo que tienes que cambiar. Si tú no lo cambias, sigues estando mal. Entonces, pero tienes que saber que tienes que cambiar. Me parece interesantísimo todo lo que has estado contando, Chus, y me parece que este es un podcast para escuchar, reescuchar e incluso ir tomando nota de todas y cada una de las cuestiones que has ido abordando. Me parece fundamental. Empezábamos hablando de la ansiedad en los adolescentes, en los jóvenes, en los veinteañeros. Y bueno, es que eso es un cuadro trasladable, es una situación trasladable a toda la población, porque todos atravesamos en un momento dado por una crisis de ansiedad, o siempre es algo que está ahí, como dice Chus, salta en un momento dado y no lo podemos quitar con una pastillita. Es que conozco más de un caso, que a través del médico de cabecera le dan un ansiolítico, un antidepresivo incluso, y no van a la raíz del problema, que es lo que tú apuntabas, para aprender a convivir con ella, con nuestra amiga la ansiedad. Es que es eso. Incluso a veces tener un punto de ansiedad es normal. Por ejemplo, vas a dar una conferencia, y aunque tú seas conferenciante, los primeros minutos siempre hay ese agujerillo en el estómago porque no sabes qué público vas a tener, cómo va a ser la aceptación, no sé qué. Lo mismo que cuando vas a hacer un examen, por muy bien que te lo sepas. Lo mismo cuando tú te expones en un medio social. Hablo de actores, hace poco han salido a la luz casos de cantantes y actores que han estado de baja por temas de ansiedad. Es una exposición social. Y eso está muy bien, yo creo, ¿no? Que gente pública que está a diario en contacto con el público, apareciendo en medios de comunicación, que son visibles, que llevan una carrera profesional de cara al público, que reconozcan que han atravesado por depresiones, que han atravesado por crisis de ansiedad. Yo creo que eso lo normaliza más, ¿no? Yo entiendo que está bien. Está perfectamente bien, porque es una manera de hacerse visible. En lugar de estar como hemos estado antaño y seguimos estando muchas veces, manteniendo los trastornos psicológicos como algo terrible. El otro día, fíjate, hablando de adolescentes, me he enterado de una chica de 15 años que decía, es que no quiero ir al loquero. De 15 años. Madre querida. ¿Qué dices? Dios. Pero ¿y quién la Claro, yo entiendo que una niña de 15 años que dice eso, no quiero ir al loquero, es porque en su entorno más cercano ese término se maneja. Yo no digo que sea lo mejor en su entorno familiar, pero muy probablemente dentro de su entorno de amistades y de los colegas, la pandilla, etcétera, etcétera, sigue habiendo esto. Simplemente con que lo haga uno en un grupo de 5 es suficiente. Sí, pero quiero decirte que el estigma social sigue estando ahí cuando la gente no tiene ni pajolera idea. O sea, es que tener ansiedad es normal. Como yo digo, las emociones están ahí para drenar los sentimientos. La tristeza se llora, la alegría se ríe. La ansiedad hay que experimentarla, lógicamente, en unos niveles que no sean peligrosos, ¿vale? Pero tener ansiedad cuando tú estás en una situación normal en tu vida, tener una ligera sensación de inquietud, de miedo, pues es normal. Entonces, toma una pastilla para no tener ansiedad. Como el apiretal cuando es un niño pequeño para no tener fiebre. No, la fiebre es un sistema defensivo del cuerpo. Vale que hay que mantenerla no más de 38,5 a poder ser, pero no tienes por qué eliminar todo eso. Hoy me he levantado fatal, me dio un bajón. Bueno, pues no pasa nada. Acoge esa tristeza. Si tienes que llorar, llora, que viene de lujo. ¿Tú sabes cuánta gente no sabe llorar por haberse cortado el instinto de llorar? Qué tremendo, Es que yo no lloro nunca. Y dices tú, ¿perdona? O sea, cuando esto es normal. Hija, con lo gusto que se queda una. No, pero hay gente, la gente que es terriblemente autoexigente no se lo permite. Llorar sigue siendo de débiles. Mira, no te olvides. Esa me parece un tema muy bueno, la autoexigencia, ¿verdad? Para abordarla fatal, en algún podcast. Sí. Voy a apuntarlo.
Apunta. Autoexigencia. Es que luego se nos olvida. Vale, a mí por lo menos, con esta memoria de pez que tenemos. Oye, pues qué bien todo lo que nos has contado. Vamos a recomendar que lo descarguéis este episodio, que lo escuchéis y reescuchéis las veces que queráis, que lo compartáis en vuestras redes sociales, mandarlo por WhatsApp a vuestros conocidos, a vuestro entorno más cercano. Quizás estéis pensando y tengáis en mente a alguien que haya atravesado o esté atravesando por un episodio de ansiedad, por una crisis de ansiedad, y que la ansiedad le acompañe, que sea su compañero vital en los últimos tiempos. Bueno, pues a esa persona también enviarle este podcast, porque le va a ayudar mucho. Compartirlo, darle al me gusta, suscribiros al canal del Diván de Chus, que tenemos ya bastantes suscriptores, que lo sepas, Chus. Es una buena noticia. Así que sigamos así. Por lo menos para dejar de estigmatizar, claro, todas las cuestiones que son referidas a la psicología, que me parece, como hablábamos antes de la ansiedad, por favor, que se pueda hablar de ello, que es que los mismos adolescentes se callan, no lo dicen, tienen un miedo social por la respuesta al entorno. Entonces, así vamos mal. No, porque si uno se calla por miedo al entorno, se siente culpable, produce más ansiedad, y entonces el círculo vicioso es absolutamente terrible. No hay que dramatizar, no hay que sobreproteger, por favor, padres, súper importante eso, ¿vale? Hay que generar expectativas de solución. Hay que informarse y hay que generar apoyos externos, como somos los profesionales de la psicología clínico. Cada zapatero a su zapato. Pues no lo podemos decir más alto. Sí, lo podemos decir más alto, pero no más claro. Pues exacto. Para eso están ellos, para eso están los psicólogos clínicos, para eso está Chus González. En el Diván de Chus hemos abordado un tema crucial. Me ha parecido interesantísimo, como siempre, todo lo que nos apuntas. Chus González, hasta la próxima. Qué bueno. Pues muy bien, gracias a ti, Elena, y a todos los escuchantes.